Buenas tardes con todos los presentes. Soy el abogado Christopher Rodrigo Criollo Cáceres, secretario de esta Unidad de Garantías Penales del Cantón Guayaquil, de la provincia del Guayas. La presente audiencia de procedimiento directo la dirigirá la doctora Jennifer Alvarado Cedeño. Por favor, encender sus cámaras y silenciar sus micrófonos, que va a hacer uso de la palabra la señora jueza titular. Señora jueza, dejo constancia que los equipos proporcionados por el Consejo de la Judicatura se encuentran habilitados y grabando al momento de la presente audiencia. Buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Jennifer Alvarado Cedeño, jueza de Garantías Penales de esta unidad judicial con sede en el Cantón Guayaquil, provincia del Guayas, por lo cual presidiré la presente audiencia de procedimiento directo, la misma que es de carácter público. Por favor, señor secretario, sírvase constatar la presencia de los sujetos procesales indispensables en esta audiencia. Con su venia, señora juez, encontrándonos en el día y la hora señalada para la realización de la presente audiencia de procedimiento directo, esto es 9 de agosto de 2023 a las 15 horas, dentro del juicio asignado con el número 09286-2023-02384 por el presunto delito de lesiones causadas por accidente de tránsito, acorde a lo que prescribe el artículo 379, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal. Cumplo con informar que ha comparecido a esta sala de manera telemática por la Fiscalía General del Estado el doctor Iván Muñoz, en calidad de agente fiscal del Cantón Guayaquil, el procesado señor Gibson Josué Vélez Sánchez, asistido por la defensa técnica particular, la doctora Brittany Jacome Torres, la víctima señora Beatriz Narcisa Reyes Álvarez, asistida por su abogado defensor, el abogado Julio Villa, doctora Jennifer Alvarado, en calidad de jueza titular del despacho. También se encuentra presente el señor Edwin Chela, en calidad de testigo ocular, mismo que se procederá a poner en sala de espera hasta que la señora jueza requiera su intervención. Se recuerda a los presentes que dentro del desarrollo de esta audiencia no se podrá utilizar ningún dispositivo de grabación diferente a los proporcionados por el Consejo de la Judicatura, acorde a lo que establece el artículo 563, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal. Con base a que se encuentran presentes las partes procesales en el día y hora señalados, se declara legalmente instalada la presente audiencia de procedimiento directo de acuerdo al artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal, la misma que se llevará en estricta observancia de los principios de celeridad, economía procesal, inmediación y contradicción, establecidos en el artículo 168, numeral 5 y 169 de la Constitución de la República del Ecuador. En conformidad con el artículo 152 del Código Orgánico Integral Penal, donde se analizará la conducta del señor Gibson Josué Vélez Sánchez por el delito de lesiones. Al estar presentes las partes procesales, se les recuerda tanto a Fiscalía como al abogado defensor acatar el principio de buena fe y lealtad procesal, estipulados en el artículo 26 del Código Orgánico de la Función Judicial. Es por ello que se debe mantener una actitud ética donde no se consentirá abuso de derecho. De acuerdo al artículo 601 y 604 del Código Orgánico Integral Penal, se le cede la palabra a Fiscalía con el fin de que se pronuncie acerca de las cuestiones de procedibilidad, prejudicialidad y competencia del procedimiento. Muchas gracias, señora jueza. Me presento, para efectos de grabación, soy el fiscal Iván Muñoz Bailón, fiscal de tránsito de esta ciudad de Guayaquil, representante de la Fiscalía General del Estado. En cuanto a los vicios de procedibilidad, solicito se declare válido el proceso por cuanto no observo ningún vicio que pueda suspender este proceso hasta ahora. Continuando con el proceso, se le concede la palabra a la señora abogada Brittany Jacome, a fin de que se pronuncie acerca de las cuestiones de procedibilidad, prejudicialidad, competencia del procedimiento. Buenas tardes, señora jueza, señor secretario, señor fiscal, partes procesales. Soy la abogada Brittany Jacome Torres, defensa técnica del señor Gibson Josué Vélez Sánchez. Al referirme a la validez procesal, no hay nada que alegar, puesto que se solicita que se declare válido todo lo actuado. Continuando con el proceso, se le concede la palabra a la defensa técnica a fin de que se pronuncie acerca de las cuestiones de procedibilidad, prejudicialidad y competencia del procedimiento. Buenas tardes, señorita jueza. Para efectos de grabación, mi nombre es Julio Gregorio Villavera y soy defensa técnica de la señorita Reyes Alvarado Beatriz. Y para efectos de validez,
la recuerdo pertinente y no existe ningún vicio de nulidad. Gracias. Dando continuidad al proceso y al no existir ningún vicio, lo declaro válido. Es por ello que se le concede la palabra al señor fiscal en conformidad al artículo 614 del Código Orgánico Integral Penal a fin de que haga sus alegatos iniciales. Muchas gracias, señora jueza, por el uso de voz. Es así que es de manifestar que el día 15 de julio del 2023, el señor Gibson Josué Vélez Sánchez, mientras conducía una moto Suzuki modelo GSX 150 color azul con placa AA 7737, a las horas aproximadamente de las 6 de la mañana, impactó contra la señora Beatriz Narcisa Reyes Álvarez en la avenida Barcelona de esta ciudad de Guayaquil. Esto a la altura del Club Náutico. A raíz de este incidente, mediante un informe pericial que se va a comprobar y se va a practicar durante esta audiencia, se comprobará que la señora ha sido lesionada con una incapacidad de 31 a 90 días. Es así que solicitaré, señora jueza, que se apliquen las sanciones correspondientes al señor Gibson Josué Vélez Sánchez por infracción que él ha cometido, pues es un delito, basándonos en los artículos 152 numeral 3, esto es decir, de las lesiones, que incapacitan a su víctima en un periodo mayor de 31 hasta 90 días, esto en concordancia con el artículo 379 del Código Orgánico Integral Penal, el mismo que regla los accidentes de tránsito cuando éstas causan lesiones. Así que eventualmente, durante esta audiencia se va a demostrar la culpabilidad del señor, se va a destruir su principio de inocencia y también pues se va a verificar mediante informes periciales, mediante testigos oculares, que el señor es culpable del delito del que hoy le acuso. Muchas gracias, señora jueza. Se le concede la palabra a la acusadora particular para que dé sus alegatos iniciales. Señora jueza, solicitamos clemencia en la sanción. Aunque no negamos el accidente, hay circunstancias atenuantes, como la falta de señalización adecuada en la vía mencionada y la responsabilidad compartida en el accidente. La señora Reyes cruzó la calle sin que existiera un paso peatonal enmarcado ni semáforos de por medio. Mi defendido no tuvo oportunidad de evitar el accidente. Mi defendido se encontraba en camino a su trabajo, como normalmente lo hace, para solventar a sus familias y a su abuela también. Es el único ingreso que se consigue a través de su trabajo como operador de planta. A través de las pruebas anunciadas por las partes se evidenciará que la señora presunta víctima estaba cruzando en la calle en una sección no permitida por el peatón. No existía ni semáforos ni señalética de pare. Peor aún, un semáforo peatonal. Nadie sale a herir a ningún peatón, a ninguna persona, a ningún animal, etc. Sino más bien solo se está dando de tránsito para llegar al destino, que es ir al trabajo, ganarse el pan de cada día y solventar los gastos que cada día implica tener una familia. Por lo tanto, señora jueza, desde ya solicito que la pena impuesta sea mínima y proporcional, teniendo en cuenta que el señor Dixon Vélez prestó auxilio y colaboró debidamente, es decir, no huyó del lugar y, sin embargo, buscó ayudarle y brindar los primeros auxilios a la víctima en mención. Una vez que ha hablado la defensa técnica del procesado, se le concede el uso de la palabra al señor Julio Villa, abogado de la señora Beatriz Reyes. Gracias, señora jueza, por el uso de la palabra. En representación a la víctima Beatriz Narcisa Reyes Álvarez, quiero enfatizar la gravedad de las lesiones sufridas debido a la imprudencia del señor Gibson. La señora Reyes, madre soltera, y debido a este accidente no podrá trabajar durante el tiempo que está establecido en el certificado médico de 31 a 90 días y puede elevarse a más días mediante complicaciones de pronto en alguna de sus curaciones. Debido a este accidente, también queda un hogar sin el sustento diario de esa familia, ya que es el único sustento de su hogar, y por lo cual solicitamos una compensación adecuada por los daños
y perjuicios, ya que el señor Gibson se encontraba circulando a exceso de velocidad en una calle donde cruzan peatones y al igual circulaba también sin luces, en la cual la señora Beatriz puede identificar que la moto venía. Gracias, es todo hasta aquí. En conformidad con lo establecido en el artículo 615 del Código Orgánico Integral Penal, se concede la palabra al señor fiscal a fin de que se dé inicio a la práctica de pruebas. Muchas gracias, señora jueza. En conformidad al uso de palabra que usted me ha concedido, pues primero voy a anunciar las pruebas que voy a practicar durante esta audiencia. Primero anuncio el parte policial por accidente de tránsito número 000037364, emitido por la Agencia de Tránsito de Movilidad del Cantón Guayaquil, así como el peritaje realizado por el médico legista, en el cual verifica las lesiones que han sido sufridas por la señora Beatriz Reyes. Asimismo, anuncio el testigo ocular, el señor Edwin Iván Chelarrea, a fin de que testifique y dé su versión a partir de los hechos que han sido narrados en esta diligencia hasta el preciso instante. Devuelvo el uso de la palabra a fin de que las otras partes anuncien sus pruebas. Muchas gracias, señora jueza. Se le concede el uso de la palabra a la abogada de la defensa técnica a fin de que anuncie sus pruebas. Anuncio como prueba las preguntas que se realizarán al supuesto testigo ocular. Se le concede el uso de la palabra al abogado de la señora Beatriz Reyes a fin de que anuncie sus pruebas. Como ya lo mencionó el fiscal, anuncio como prueba el informe médico y las preguntas que se le van a realizar al testigo ocular. Una vez anunciadas las pruebas, se admite estas al procedimiento y se le concede la palabra al señor fiscal a fin de que haga la práctica de las mismas. Primero voy a proceder con la práctica de la prueba del informe del parte policial por accidente de tránsito que ha sido suscrito por el agente Ronnie Oquendo Cervantes con número de cédula 0925-28423. En este mismo parte policial se describen las circunstancias del accidente de tránsito, en el cual se evidencia que el señor Gibson Josué Vélez Sánchez, que conducía una moto Suzuki con placas AA77 3T, tenía en sí el paso en la vía, sin embargo, faltando al debido cuidado que debe tener todo conductor, atropella y da en contra de la humanidad de la señora hoy víctima Beatriz Reyes. También anuncio y exhibo públicamente el informe médico realizado por el médico legista, el doctor Rafael Aicart Avellaneda, en el cual, al realizarle el examen médico correspondiente, realiza las siguientes precisiones. Que en la cabeza de la señora Beatriz Reyes hay una herida suturada de 4 centímetros aproximadamente en el supraciliar derecho, en el cual también se observan excoriaciones y edema malar. En los miembros superiores se observan excoriaciones en el tercio esprimal de antebrazo izquierdo y dorso de mano ipsilateral y excoriación en el codo derecho. Que tiene ella en su pierna una férula de yeso más en el vendaje de su pierna derecha. Además de haber sufrido múltiples contusiones, lo cual lo califica como policontusiones, y existe una gravísima fractura de tibia y peroné. Es así, señora jueza, que no es un simple accidente de tránsito, que no es un choquecito, que no es
algo que puede ser fácilmente olvidado. El señor, teniendo el tiempo suficiente para evitar atropellar a la señora, escogió no hacerlo, se sintió con el derecho que por usar una moto es superior al peatón y dio en contra de toda su humanidad, ocasionándole, como una vez más digo, como ha sido verificado por un médico legista que estudian tantos años para saber lo que ocurre en el cuerpo humano, que por este trauma, la señora Beatriz Narcisa Reyes Álvarez tiene así una incapacidad médica de 31 a 90 días. Y bueno, señora jueza, esto en cuanto a la producción de mis pruebas documentales. En este preciso instante, solicito se llame al señor Edwin Iván Chelarrea a fin que rinda su versión sobre los hechos narrados en esta audiencia. Le solicito al señor secretario, por favor, de paso a la presentación de los testigos. Por favor, se solicita la comparecencia del señor Edwin Chela, encender su cámara, de sus nombres completos, su número de cédula, estado civil, edad, ocupación, por favor, y acercar a la cámara su documento de identificación para poder establecer si se trata de la misma persona que nos dio los datos. Sí, buenas tardes con el público presente. Mi nombre es Edwin Chela, con cédula de identidad 020239113-2. Señor Edwin Chela, por favor, levante su mano derecha. ¿Jura usted decir la verdad en todo cuanto sepa en relación a esa audiencia y le fuere preguntado? Sí, juro, señor juez. Señor Edwin Chelarrea, para su conocimiento, en el caso de mentir, estaría cometiendo el delito de perjuicio y falso testimonio, el cual se encuentra tipificado en el artículo 270 del Código Orgánico Integral Penal. Señor fiscal, empiece con sus preguntas. Muchas gracias, señora jueza. Señor Edwin, ¿me podría decir qué usted se encontraba haciendo? Porque usted se ha identificado como testigo de la presente causa. ¿Cómo usted verifica los hechos narrados en esta audiencia? ¿Qué es el Así es, atropellamiento? señor Dígame. fiscal, eh, ese día encontrándome en mi vehículo, donde me dirigía al lugar de mi trabajo, eso de las 6 de la mañana, me dirigía por la avenida Barcelona, donde pude percatar un accidente de tránsito, donde una moto se impactó contra una señora, dando así que en el lugar, al ver percatar esos hechos, pude parar mi vehículo para poder ayudar a esta señora o a estos señores que causaron este infracción, para darle ayudarle en los primeros auxilios, de tal manera que también estaba el señor que infringió en este tránsito dando los primeros auxilios. Esto en cuanto puedo decir, señor fiscal. Muchas gracias por su respuesta. Además, tengo otra pregunta que realizarle. ¿Usted a qué velocidad observó que fue realizado este accidente de tránsito? Bueno, este tránsito más o menos, este accidente de tránsito más o menos podría decir de que se dio a unos 60 kilómetros por hora. Muchas gracias, señora jueza. Esas son todas las preguntas que debo realizar en cuanto a la práctica de mi prueba testimonial. Y una vez más, se verifica que con el testigo ocular que nos ha prestado su versión el día de hoy, se verifica que el señor Gibson Josué Vélez Sánchez ha cometido una grave infracción por la cual debe ser sentenciado de manera proporcional, como usted lo considera, señora jueza. Está a disposición, me imagino, del testigo para las preguntas que tengan que realizarle las otras partes procesales. Muchas gracias.
Se le concede la palabra a la defensa técnica, la abogada Brittany Jacome, para que realice sus preguntas al testigo. Señor Chela, ¿usted tiene algún conocimiento de mecánica o física que a usted le permita estimar la velocidad que un vehículo puede tener al momento de estar en movimiento? Así es, señora abogada, en cuanto como manifesté que me encontraba conduciendo mi vehículo hacia el lugar de mi trabajo, puedo decir de que tengo conocimientos básicos como conductor profesional, en donde asimismo puedo manifestar de que la moto que causó esta infracción de tránsito, podría decir que estaba a una velocidad de unos 60 70 kilómetros por hora. Señor Chela, ¿tuvo oportunidad de ver si la señora Reyes observó ambos lados al momento de tomar la decisión de cruzar la calzada? En esa parte, efectivamente, como la moto iba en unas altas velocidades y la señora se encontraba queriendo cruzar al otro lado de la calle, pero la verdad no, como que no se dio la decisión de cruzar la calle o volver a donde estaba parada. Entonces, eso en cuanto pude visualizar al momento que me encontraba yo también en ese lugar de los hechos. Ok. ¿Está usted familiarizado con el señor Vélez o la señora Reyes? ¿Tiene alguna razón personal para favorecer o perjudicar a alguna de las partes mencionadas? Mm, En cuanto a esa pregunta, no, señor abogado, yo no les conozco a ninguna de las dos partes. No soy tampoco familiar. Ok. Luego de haber escuchado atentamente a las partes procesales, me sorprende que el señor fiscal y el abogado en particular pretendan desconocer la diligencia de la señora Beatriz Reyes, lo cual indica cierta falta del deber de un fiscal que debería ser alguien que actúe de una manera imparcial y proporcional, señora juez. Ratifico que el señor Dixon Josué Vélez primero conducía adecuadamente y con el derecho que le asiste en la vía. Numeral 2. Aún al haber chocado en contra de la señora Beatriz, prestó toda la asistencia médica de primeros auxilios y colaboró con las autoridades debidamente, es decir, no escapó del lugar donde sucedieron los hechos. Es un hombre honesto que lastimosamente iba a cumplir con sus labores rutinarias, a cumplir con su trabajo laboral y así poder solventar a su familia como muchos de aquí dentro de la sala lo hacen diariamente, sin saber que puede existir cualquier accidente de tránsito que ya se nos salen de las manos. Señora jueza, solicito que se sirva de emitir una sentencia acorde al derecho y al principio de proporcionalidad. Muchas gracias. Se le concede la palabra al abogado de la señora Beatriz Reyes para, a fin de que le realice sus preguntas al testigo. Bueno, señor Edwin Chela, ¿usted pudo observar que el señor que circulaba en la motocicleta tuvo la intención de reducir la velocidad antes del impacto? Efectivamente, como es una avenida en línea recta en donde todo se puede visualizar, creería yo que sí se podía reducir la velocidad debido a que tampoco había tráficos, entonces estaba todo para poder visualizar todo despejado y así poder que no hubiese pasado este accidente. Eso en cuanto puedo decirle a su pregunta. Señor Chela, ¿usted cree que la velocidad en que se encontraba la motocicleta está permitida en esa avenida? Sí, efectivamente está permitida, ya que tampoco no hay ninguna señalética de tránsito que diga una velocidad moderada, pero como es dentro de la ciudad,
se sobreentiende que debe ir a una velocidad prudente. Cuando referimos prudente, ¿usted a qué velocidad se refiere? Porque estamos en una avenida donde hay mucho cruce de peatones. Y es verdad, no hay un semáforo o un paso peatonal. Pero Eh, sí, considero de que se podría, en vista de que estamos dentro de una ciudad, reglamentariamente las señales de tránsito es de a 40 kilómetros por hora. Lo digo por lo que uno también es conductor. Entonces, en eso, en cuanto al señor también tenía que ser precavido, ya que, ya que por estar en una avenida tampoco le permite ir a altas velocidades. no tengo más preguntas, señora juez. Si no existen más preguntas, se puede retirar el testigo. Muchas gracias, señor Edinchela. Habiendo sido practicadas las pruebas y dando continuidad al proceso, se da cumplimiento a lo que establece el artículo 618 del Código Orgánico Integral Penal, esto es, los alegatos finales, para la cual se le concede la palabra al agente fiscal. Muchas gracias, señora jueza. Es así que a partir de todas las pruebas presentadas, existiendo pues informes periciales, el parte policial de aprehensión, en el cual se describen todas las circunstancias del atropellamiento ocurrido, y además de la útil observación por parte del testigo ocular que ha practicado pues su testimonio en esta audiencia, está comprobado que el señor Gibson Josué Vélez Sánchez ha cometido la infracción de la que él he acusado anteriormente en esta audiencia. Por lo tanto, en atención al Código Orgánico Integral Penal, por cuanto esta persona ha incurrido en la infracción del artículo 152, numeral 3, en concordancia con el artículo 379 del Código Orgánico Integral Penal, que regula los accidentes de infracción de tránsito, solicito, señora jueza, se lo condene con 9 meses de prisión y una rebaja de 10 puntos en su licencia. Esto es todo por cuanto puede ser por ley. Muchas gracias. Se le concede la palabra a la defensa técnica a fin de que dé sus alegatos finales. Señora jueza, solicito se sancione a mi cliente con una pena proporcional a los daños y hechos que se han mencionado en esta audiencia. Señor fiscal, usted debe actuar de una manera imparcial y proporcional, ya que yo le indiqué, no niego el accidente, mas sin embargo, mi cliente no huyó de la escena de los hechos, más bien brindó asistencia médica, primeros auxilios, etcétera. Ayudó como tal a la víctima, aun cuando nos percatamos que prácticamente también hubo una persona que no acató y no respetó un peatón. Entonces, como usted sabe, así como usted es padre de familia, mi cliente también, él no salió a matar a alguien, él no quiso hacerlo, simplemente es algo que, así como le sucede a mi cliente, le puede pasar a cualquiera que se encuentre en esta sala. Por favor, solicito se sancione de una manera proporcional. Gracias. Se le concede la palabra al abogado Julio Uvilla a fin de que dé sus alegatos finales. Gracias, señora jueza. Como ya se ha demostrado mediante la prueba documental y mediante el testimonio del testigo ocular, podemos demostrar que el señor Gibson impactó a mi clienta Beatriz y por eso le ha causado una incapacidad de 31 a 91 días, lo cual se puede prolongar si llegase a haber una gravedad en dichas heridas que tiene mi clienta, por lo cual le pedimos que todo sea en pro y en beneficio para que mi clienta pueda, estos días que va a estar sin trabajo, también pueda tener una compensación justa y necesaria a lo que se merece ella. Como ya queda en el artículo que mencionó el señor fiscal, el 379 y en concordancia al 152 con el inciso número 3, todo le dejamos para que
dé su veredicto y todos puedan tener. Gracias, doctor. Se le agradece a las partes. Una vez escuchados sus alegatos finales, esta jugadora se retirará para deliberar y emitir una resolución, para lo cual se le concede un receso de 5 minutos a fin de emitir la resolución de manera oral. Le solicito, por favor, al señor secretario se constate la presencia de los sujetos procesales una vez más a fin de reanudar esta audiencia. Sí, señora jueza. Al momento se encuentran presentes las partes procesales para que proceda a continuar a dictar su sentencia. Una vez que el secretario ha constatado la presencia de los sujetos procesales que iniciaron esta audiencia, y como lo establece el artículo 619 del Código Orgánico Integral Penal, y en base a todos los medios probatorios presentados para aplicarlos dentro de la presente audiencia, bajo los principios de contradicción, mediación, motivación, imparcialidad y objetividad estipulados en el artículo 5, numerales 13, 17, 18, 19 y 21 del Código Orgánico Integral Penal, debo manifestar que se ha escuchado durante el desarrollo de las mismas a las partes procesales y se ha determinado, después de analizar detenidamente los hechos presentados, el testimonio del testigo ocular, el informe pericial, llegando a la conclusión de que se reconoce que el señor Gibson Josué Vélez Sánchez cometió una infracción de tránsito que resultó en lesiones a la señora Beatriz Narcisa Reyes Álvarez. Sin embargo, también se toma en cuenta la falta de señalización adecuada en la vía y posible responsabilidad compartida en el accidente. Por lo tanto, en virtud del artículo 379 del Código Orgánico Integral Penal, en relación con el artículo 152, numeral 3, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, se sanciona al señor Gibson Josué Vélez Sánchez con una pena privativa de libertad reducida en un cuarto de la pena mínima prevista, es decir, 9 meses. Además, se le reducirán 10 puntos en su licencia de conducir. En cuanto a la compensación solicitada por el abogado acusador particular, se determinará en una audiencia civil posterior. Espero que este incidente sirva como una lección para todos los presentes sobre la importancia de la prudencia y el respeto a las normas de tránsito. La audiencia queda concluida. Gracias, señora jueza. La jueza, apelaré esta sentencia. Téngase en consideración la apelación